Bienvenidos a todas y todos nuestros habitanteatros a este nuevo Descubriendo Artes Escénicas. Hoy hablamos con Tito Vasconcelos sobre su trayectoria y visión del teatro cabaret. Originario de Oaxaca, Vasconcelos es un prolífico actor, director de escena, investigador y docente escénico, referente indispensable del cabaret y el teatro gay en nuestro país. Para Tito, el cabaret es un gran espacio de libertad de expresión para generar una transformación en el espectador a través del sentido del humor y con sólidos argumentos. Acompáñenos a descubrir esta trayectoria, la cual fue reconocida en 2017 con la medalla Mi Vida en el Teatro que otorga el ITI UNESCO. Comenzamos. ¿Cómo llegan las artes escénicas a su vida? Porque en su caso, por lo que he estado viendo, hay dos tránsitos muy importantes, uno que tiene que ver de Oaxaca a Ciudad de México y otro que tiene que ver también cómo llega el teatro a su propia vida de joven. Mi iniciación en las artes escénicas fue muy temprana, muy accidental. Mi madre fue maestra de instrucción primaria y trabajó en pueblos de Oaxaca, cercanos a la capital, y pues las fiestas cívicas en las escuelas primarias de mi estado natal siempre han sido muy importantes. Todas esas fiestas eh, dejan en manos de los profesores de instrucción primaria la educación cívica, que ha desaparecido lamentablemente de los programas educativos y que ahora se ha vuelto nada más saber las fiestas cívicas, si va a haber puente o no va a haber puente, pero antes se celebraban y se conmemoraban las cosas, y pues los festivales de la madre, los festivales patrios, del Día del Maestro, en fin, todas esas celebraciones cívicas de reconocimiento al trabajo de todas estas personas, siempre desembocaban en un pequeño festival. Y yo veía a mi madre resolver con lo que tenía a mano eh, estos festivales, ¿no? Las declamaciones, los bailes folclóricos. Mi madre era muy habilidosa manualmente, entonces hacía títeres con bolsas de papel, vestuario de papel crepé, y dirigía y hacía escenografías y todo, muy rudimentarias, pero a mis ojos de niño resultó siempre fascinante esa habilidad de mi madre y esa posibilidad de entretener. No sabía yo por qué me gustaba tanto, pero me entusiasmaba. Yo esperaba fervientemente estas celebraciones. Y cuando estuve yo ya en la escuela, porque todo esto que te platico fue antes de que yo fuera eh, un pequeño estudiante, entre los 4 y 5 años yo empecé a estudiar, pero un año previo yo veía todos estos preparativos y los seguí viendo, pues en mi casa mi madre preparaba sus marionetas, sus cosas, y sabía para qué iban a hacer. Cuando yo ingresé a la educación primaria, por supuesto, pues las fiestas cívicas no me las perdía, entonces le recité a la madre, al maestro, al árbol, a la bandera y a todo cuanto hay. Gané concursos de reclamación y fue un paso natural, ¿no? Después, cuando me vine a vivir a la Ciudad de México, aquí terminé mi secundaria. En la secundaria conocí a Susana Rodríguez, una actriz que todavía vive afortunadamente. Su hermana era Alicia Rodríguez y ambas tenían una voz muy parecida. Eran las reinas del doblaje, y Alicia Rodríguez era la voz de la primera estación de frecuencia modulada que hubo en este país. Y Azucena era una jovenzuela muy entusiasta, y para estas fiestas cívicas, para las fiestas de fin de año, de fin de curso, me invitó a hacer una puesta en escena, y lo primero que hice fue el retablo de las Maravillas de Cervantes, obra que me ha perseguido y que está en el corazón de mi corazón desde entonces. Y al año siguiente hice el Juglarón de León Felipe, y ese fue el arranque, porque además tuve la oportunidad de debutar en el Teatro del Bosque, lleno,
de todos mis compañeros de secundaria. Y fue también una cosa interesante lo que sucedió porque pues yo era el más pequeñito de todos porque yo fui muy precoz en todo. Y cuando digo todo, es todo. Pero en la educación, pues yo era siempre el más chiquito, ¿no? Y físicamente también fui muy fragilito. Y por supuesto era la carrilla de todo mundo, ¿no? Pero a partir de eso me gané el respeto de mis compañeros de la secundaria y fue natural cuando llegué a la preparatoria. Lo primero que busqué antes de ver mi tira de materias, antes de ver nada, ¿no? Porque estudié en la Prepa 4, que tiene un teatro grande, muy bonito, fue inscribirme al taller de teatro, a la materia optativa de teatro. Y de ahí para el Real, por supuesto, troné todas las materias que pude en la preparatoria. Y mi maestra, que era Marcela Ruiz Lugo, en la preparatoria, me invitó a no dejarme chantajear por la familia, porque la familia me dijo, ay, no, ¿cómo te vas a morir de hambre? ¿Cómo actor? ¿Cómo? De ninguna manera. Si quieres eso, no cuentes con nosotros. Y entonces a los 17 años dejé de contar con mi familia y me fui a vivir solo. Y me inscribí a la Escuela de Teatro de Bellas Artes, que estaba en el Centro Cultural del Bosque. Y trabajé y debuté en el Teatro del Bosque lleno de mis compañeritos y me gané el respeto, ¿no? Ese que es lo más interesante. Y al llegar a la prepa, pues también Marcela Ruiz Lugo me impulsó a que no dejara yo mi sueño perderse y me fui de mi casa a los 17 años, me inscribí en la Escuela de Teatro de Bellas Artes. Por necesidades de ya no estar en mi casa, tuve que empezar a trabajar en donde se podía y donde se podía. Y ya, pues el teatro fue desde a partir de ese momento mi modo de vida, vivir del teatro. Y he vivido de Y eso en esta desde... medida, hubo un punto en el cual quiso estudiar medicina. Leí por Ah, ahí. niño, sí, bueno, yo de niño yo pensé que iba a ser médico, Ok. ¿no? Sí, pues, pero antes de pensar que iba a ser médico, yo pensé que iba a ser santo. A ver, ¿cómo está? ¿Cómo lograr de profesión las Es que santidad? Oaxaca es un estado con muchas tradiciones, entonces todas las fiestas religiosas son fantásticas y no hay nada, no hay escenarios más extraordinarios que las iglesias barrocas. Entonces, pues los santos y todo este asunto, mi escuela primaria estaba junto a la Basílica de la Soledad. Entonces, además, en temporadas de calor, el lugar más fresco que uno podía disfrutar era el interior de la iglesia, con esos muros tan gruesos, ¿no? Y esas naves tan amplias. Yo sentía, alucine de niño, pues, ¿no? Y además porque muchas de las figuras de la imaginería están realizadas para que parezca que te ven, los santos te ven, entonces yo sentía que los santos me veían y me seguían con la mirada y yo entraba en aire de santidad, pues. Entonces yo me sentía que iba a ser santo, pues. Yo aprendí a leer muy precozmente, a los 4 años yo ya leía y nunca me pusieron cortapisas en las lecturas de mi casa, entonces leí todo lo que llegaba a mi alcance. Y había una edición de la Biblia, una edición antigua muy importante, ¿no? De Casiodoro de Reina y en fin, yo ahora sí que, yo sí terminé de leer la Biblia, no como Peña Nieto. Me la leí toda, hasta los números, que yo no entendía cosas, nada, pero yo sentía que el llamado ahí hacia la santidad, no hacia el sacerdocio, ni mucho menos. Yo iba directo a los altares. Entonces, Ya en San pues, Francisco y así, justamente. Eso ya. están los niños mártires, ¿no? San Mm, Tarcisio, claro. uno de los mártires niños. Entonces yo sentía que
por supuesto, si moría iba a ir directamente al cielo. Yo después pensé que a lo mejor iba a ser médico, porque yo tenía un doctor familiar, el médico Silvio Consati, un médico de ascendencia italiana que nos atendía, que me atendió desde chiquitito, y era un hombre sumamente encantador y cariñoso, y no me daba miedo ir al médico, ¿no? A veces hasta sentía que me daban ganas de enfermarme para que me llevaran con el médico. Entonces me parecía que era una profesión así como muy bonita y de gente muy bondadosa. Pues y como yo iba a ser santo, pues se juntaba una Se cosa con... unían justamente. Esos dos caminos llevaban a directito. Y ve nomás, terminé siendo el demonio de Tasmania, del cabaret. ¿Y cómo fue este ambiente en la escuela de teatro? ¿Quiénes eran tus compañeros, tus maestros? ¿Cómo fue Tuve justamente? una situación extraordinaria. En mi primer año en la Escuela de Bellas Artes tuve como compañeras a Rosa María Bianchi, a Margarita Sanz, a Salvador Garcini, a Joaquín Garrido, a quién más de notables estaba por ahí. En fin, fue una generación muy fantástica, pues, ¿no? Pero también el asunto de la supervivencia estaba ahí, entonces yo no terminé la carrera en Bellas Artes porque tenía que trabajar, pero entonces yo empecé a trabajar profesionalmente eh, desde muy joven, pues, ¿no? Seguí mi trabajo en el Teatro del Bosque, yo le tengo mucho cariño y lo sigo llamando Teatro del Bosque Julio Castillo porque ese fue mi espacio donde yo debuté, porque después ahí profesionalmente empecé a trabajar con Fernando Wagner, ¿no? Fue de las últimas cosas que ese hombre que fue toda una leyenda como director de escena en México, y de ahí para el Real, pues y luego poco a poco, ya te estoy hablando de los 70s, ¿no? Y yo seguía trabajando, descubrí el cabaret en un momento fantástico de mi vida, porque yo empecé a trabajar, a ensayar en la ópera de 3 centavos que dirigió Marta Luna, audicioné, me quedé, y estaban ahí Cachirulo, Enrique Alonso, y estaba Marta Ofelia Galindo, y yo sabía que algo más estaba pasando. Mis economías no me daban para ir a ver lo que estaba sucediendo en Acolman, ¿no? Pero sí supe que estaba haciendo Juan Ibáñez unos experimentos que la gente hacía el viaje hasta la hacienda de Acolman para, para ver una puesta en escena sobre la conquista con un elenco extraordinario donde estuvo Beatriz Sheridan, Lilia Aragón, Sergio Kleiner, Oscar Chávez. Y luego eso se trasladó al Café Colón del Paseo de la Reforma y ahí sí pude ir, ¿no? Y pues ya ganaba yo mi dinerito, entonces guardaba, podía tener la oportunidad de echarme una chelita ahí mientras veía a Marta Ofelia y a Oscar Chávez y a Ernesto Gómez Cruz y a Lupe Vázquez, que murió recientemente, y a toda esa generación que estaban en el rescate de la revista mexicana. Por otro lado, en el Teatro Blanquita estaban Juan Ibáñez también haciendo cosas de tandas. Juan Ibáñez dirigió el último show que hizo María Conesa. Julio Castillo empezó a hacer espectáculos de revista mexicana, hizo homenajes a José Alfredo, a Agustín Lara, y todo eso yo lo vi y lo viví, ¿no? Y Enrique Alonso, por su parte, ¿no? Seguía un poco el asunto anterior a la revista mexicana, todavía la colita de los cuplés y de las zarzuelas y de todas estas cosas, y él fue muy amigo y fue heredero de muchas de las posesiones que tenía María Conesa, heredó vestuario, telones y todo eso, y él
repuso uno de los grandes éxitos de la revista mexicana por aquellas épocas, ¿no? El Chin Chun Chan, y empezaron las tandas por un boleto. Y yo cuando llegué al cabaret del Café Colón y vi lo que estaban haciendo, yo dije, de aquí soy, esta gente está diciendo lo que quiere decir, lo que siente, lo que le viene de sus procesos emocionales e intelectuales, están denunciando cosas que hay que denunciar, están diciendo cosas fantásticas y se están divirtiendo como changos con manzana. Yo quiero esto. Y empecé a hacer eso con un grupito que participaban, una actriz que anda por ahí desaparecida, se llama Lola Solana, estaba René Campero, que había trabajado mucho con Julio Castillo en El Blanquita, Rodolfo Rodríguez, ¿no? Calisto de Los Cachunes, Daniel Martín, que también tuvo una carrera meteórica ascendente y luego desapareció, murió en la televisión. Y yo hicimos un grupo que se llamaba Los Modernos. y trabajamos en el Café Colón de Ciudad Satélite, que era toda una aventura, verdaderamente, ¿no? Porque la transportación era, yo no tenía automóvil, entonces transporte público, peceros y autobuses, y si se atarantaba tantito, pues me tocaban unas largas caminatas, y también estaba yo haciendo teatro escolar, entonces básicamente del cabaret me subía al camión del teatro escolar porque era un programa que se llamaba Teatro a la Escuela, y a las 7 de la mañana teníamos que estar así recién bañaditos y peinaditos haciendo teatro para secundarias. Entonces el cabaret me atrapó, definitivamente me atrapó, y empecé a realizarlo y a trabajarlo y a divertirme enormemente con él. Empecé a escribir cosillas para cabaret, y fue, porque además junto con todo el asunto de la ópera de los 3 centavos, pues mi conocimiento de la revista mexicana por un lado y del cabaret alemán por el otro, pues amplió mi horizonte y mis expectativas. Entonces sí me gustaba el asunto de la cosa mexicana, pero también me atraía muchísimo todo el asunto del glamour de la República de Weimar y todas estas cosas, ¿no? Y curiosamente, ¿no? En 1928 que se estrenó la ópera de los 3 centavos, en 1928 también fue el debut musical de Agustín Lara. Y Agustín Lara empezó escribiendo canciones para putas, ¿no? Y Bertolt Brecht, ¿no? Tiene un grupo de putas fantástico en la ópera de los 3 centavos. Y dije, bueno, esto es fascinante, ¿no? Porque además toda esa época era muchísimo menos pacata de lo que ahora estamos viviendo, ¿no? Ahora no sé, te censuran el que yo diga la palabra puta, pero así no es un insulto, es una profesión dificilísima, por cierto, que no todo el mundo entiende, y que aquí en México los legisladores se hacen de la vista gorda para no legislar al respecto de eso y darles la protección a la libre empresa y a lo que tienen derecho las personas que se dedican profesionalmente al sexo, ¿no? Entonces, todas estas cosas me pasaron por la cabeza, y todas estas cosas me interesaron. Empecé también a trabajar con José Antonio Alcaraz y entré al mundo de la música contemporánea, ¿no? Y es que justamente me parece muy interesante porque ¿cuáles serían esas temáticas que empezaban a hablar en ese cabaret de ese momento? Porque como todo, se han ido transformando tanto el teatro, el cabaret, la música, con su época. Y en este caso, cuando inician el cabaret, ¿qué temáticas eran? ¿Qué espectáculos que recuerde? El asunto en los años 70 fueron unos años atroces y de mucha persecución para las diversidades sexogenéricas, ¿no? Existía además un grupo policíaco que se suponía que no existía, que era la policía secreta,
¿no? Entonces, era una banda de extorsionadores, sobre todo con las personas homosexuales, ¿no? No existían espacios de socialización. La zona rosa se convirtió entonces en un espacio de convivencia muy ecléctico, ¿no? Y fue fantástico el descubrir la zona rosa a principios de los años 70 con restaurantes monísimos, la economía no estaba tan castigada y podíamos darnos el lujo de comer bien y de divertirnos y de convivir. Recuerdo con muchísimo afecto, con muchísimo cariño, un espacio que se llamaba el Café Carmel, Café Galería de Arte Carmel, que era propiedad de don Jacobo Glantz, el papá de la doctora Margot, que era un hombre encantador, era pintor, escultor y todo su café estaba decorado con sus obras y era un hombre muy generoso en ese sentido porque pues si bien teníamos para irnos a echar un café, pues nos echamos un café de 6, 7 horas por ahí y él estaba encantado de tenernos ahí. Claro, por supuesto, a esas mesas, a esos cafés, yo llegué a estar en convivencia y en conversaciones entretenidísimas con Carlos Monsiváis, con José Ramón Enríquez, con Francisco Marín, con muchos artistas que ahora son y pertenecen al rebaño de las vacas sagradas. Y José Antonio Alcaraz, por supuesto, andaba por ahí. Y eran mesas entretenidísimas. La verdad, era fantástico este asunto, porque se volvía como una ágora en la que se hablaba de lo que estaba sucediendo, y lo que estaba sucediendo es que la policía esta secreta y la policía no tan secreta organizaban razias de fin de semana para chantajear a los homosexuales de esta ciudad, ¿no? Todos los 70 fue una cosa muy difícil, pero bueno, también en los 70 se fundó el Frente de Liberación Homosexual con Nancy, Monsiváis y Juan Jacobo Hernández, Javier Lizarraga, que luego escindió a otro grupo que se llamó Lambda. En fin, estaba gestándose todo el asunto, pues que nos llegaba un poco de rebote porque de lo que había sucedido en Stonewall en 69, pues había como esa efervescencia y esa necesidad de darnos cuenta que si nos organizábamos podríamos lograr cosas mejores para la comunidad, ¿no? Nunca lo pensamos así, en general vamos a rescatar a nadie, sino lo que nos está sucediendo ahora a nosotros, ¿no? Hay que hablar sobre eso. Y un experimento que de esa naturaleza fue Y sin embargo se mueven, que hicimos con José Antonio Alcaraz en 1980 y que dio como principio a lo que después se llamó el teatro gay mexicano, ¿no? O sea, soy pionero de muchas causas en ese sentido. Y yo ya estaba en el espectáculo y sin embargo se mueven, era un espectáculo armado como una revista mexicana, con cancioncitas, sketches, discurso político, ¿no? Una cosa que es importante también señalar de la revista mexicana es que a la par de Brecht, y un poquito antes inclusive, la revista mexicana empezó con los temas sociales y políticos desde principios del siglo XX, ¿no? Y Brecht lo retomó un poquito más tarde. Entonces, la revista mexicana es un fenómeno único que a nivel internacional del teatro, porque fue toda una conjunción, porque quienes escribían la revista eran periodistas y a la revista mexicana llevaban lo que no se podía imprimir, lo que no podían llevar a las redacciones porque no se los iban a imprimir, ¿no? La crítica a todo esto. Y la revista mexicana sirvió durante la Revolución como un vehículo de propaganda para quien les pagara, porque la verdad sea dicha,
pues si llegaban los zapatistas a la Ciudad de México, pues las revistas eran zapatistas. Si llegaba Carranza, pues las revistas eran carrancistas. Y si llegaba Pancho Villa, pues las revistas se volvían villistas y se aprovechaban para echarse piques y cosas súper entretenidas, ¿no? La decena que pasó entre el estallido de la revolución cuando se supone que finalmente ganó la revolución y todo esto. Cuando la revolución ganó, todos los que utilizaron a los actores de la revista empezaron a repelar, ya no les gustó mucho que la crítica siguiera y mucha gente tuvo que emigrar, algunos periodistas fueron asesinados, pero bueno, no vamos a hablar de eso porque eso aquí ya no pasa en esta república donde el pueblo es feliz, feliz, feliz. Entonces, los periodistas, ¿cómo hay? No, si San Juana los protege, ¿cómo va a ser? ¿No? Aquí no pasa nada. Pero entonces sí pasaba y salieron, mucha gente se fue a vivir a Cuba, ¿no? Muchos periodistas se fueron a vivir a Cuba en esas épocas. Entonces, cuando renace la revista mexicana a finales de los 70s, pues yo me trepé a ese carro y ahí sigo, me empecé a averiguar justo con todas estas cosas, con la maestra Maya Ramos Smith, que es una investigadora importantísima de artes escénicas, y que nos volvimos amigos entrañables, y es mi comadre de la vida, y con la que trabajé, porque también es actriz, hice unas par de puestas en escena con ella. Ella me convidó a ayudarla a hacer la investigación teatral, ¿no? Hicimos un libro muy importante que es sobre censura en el teatro novohispano, y descubrimos una cantidad extraordinaria de documentos desconocidos hasta ese momento. Más del 80% de la documentación que forma parte del corpus de esta investigación eran documentos desconocidos. Y ahí me volví a reencontrar con cosas, porque en 1977, 76, 77 conocí a Nancy Cárdenas. Ella me descubrió en un espectáculo de teatro que hacíamos con José Antonio Alcaraz, y ella me invitó a hacer El Misterio Bufo. Y entonces, ese entrecruce del cabaret con el teatro religioso que yo estaba estudiando, y con Dario Fo, con El Misterio Bufo, que es maravilloso, fantástico, entrañable, porque además, viniendo de un hombre absolutamente, de un comunista ferviente, ¿no? Él trata los temas religiosos con muchísimo respeto. Él no se burla de la creencia de la gente, ¿no? Él está del lado del pueblo que cree, ¿no? Y que tiene la fe. Él ataca muy virulentamente a quienes se sienten dueños de la franquicia, ¿no? Que son los curas, ¿no? Pues los curas, pues así directo, ¿no? Y el Vaticano, por supuesto. Entonces yo encontré en eso una nueva beta para hablar de eso, de hablar de religión mezclado con asuntos sociales y mezclado con asuntos políticos, y empecé a trabajar con mis alumnos del CUT, ¿no? Porque con todo y todo, ¿no? Mi formación autodidáctica y mi descaro para presentarme y para comprometerme con trabajos y con gente interesante, importante y divertida, me hizo llegar a donde no me aceptaron, no me iban a aceptar como alumno al Centro Universitario de Teatro, porque en aquella época en la que hubiera podido acceder como alumno, pues de plano los homosexuales no cabíamos en el plan de estudios, porque no. El teatro era de machines, ¿no? Y pues regresé al CUT, entré al CUT como maestro, y eso fue fantástico, ¿no? Soy el único maestro a nivel universitario que ha dado cabaret en este país. Mire, eso es sorprendente para que vea justamente. ¿Y qué decían los alumnos? ¿Cómo era también ese trato? ¿Qué les enseñaba? Bueno, yo llegué al CUT primero porque José Antonio daba una materia que se llamaba Crónica de la Escena Mexicana.
Y él sabía que yo estaba trabajando con la maestra Maya y estábamos justamente, ¿no?, en esta recopilación de materiales sobre la historia del teatro mexicano. Y me dijo, pues eso de lo que has estado encontrando, eso ven y platícales, porque de repente creen que el teatro lo inventó Luis de Tavira, ¿no? O Héctor Mendoza. No, hubo teatro, y teatro muy bueno, y teatro de nivel internacional. Hubo grandes actores, grandes cantantes, grandes directores de escena, grandes maestros que pasaron por México, y la gente cree que no. De repente creen que hay una generación como los hongos espontáneamente nacieron, y entonces fue posible el teatro que ahora tenemos, que es un buen teatro realmente, pero en la época en la que yo debuté de teatro, como actor de teatro en los 70s, el teatro era necesario, era indispensable. La gente compraba el periódico de la tarde para ver la cartelera teatral. Y había 9 funciones de teatro a la semana. Se trabajaba de martes a domingo. Y yo empecé así, trabajando 9 funciones a la semana. Ahora, 12 funciones es una temporada. Yo llegué a hacer 350 representaciones de algunas cosas, 200 y tantas de otras. En fin, ¿no? Sí, el teatro siempre está en crisis, dicen, ¿no? Creo que desde Eurípides. Pero está vivo, está ahí, y el teatro se niega a morir. Ahora con el asunto de la pandemia, veo a muchos compañeros desesperados y entiendo la desesperación, pero creo que todavía no es momento de abrir los teatros a como debe ser, ¿no? A trabajar en un teatro lleno, porque esto es, la gente no está peleándose por entrar a un teatro encerrada y con el miedo mientras no estemos vacunados todos. Y este bicho es una maldición que llegó para quedarse. Nos tendremos que aprender a vivir de otra manera y a organizarnos de otra manera para que el teatro perviva, pero el teatro no se va a morir por la pandemia, nos vamos a morir los actores si no nos cuidamos, pero el teatro va a seguir, ¿no? Y vamos a encontrar la manera de volver a los teatros y a los escenarios y a volver a tener esa interacción, sobre todo en el asunto del teatro cabaret. Yo me niego, me rehúso a hacerlo vía streaming, porque la verdad es patético, ¿no? Si no tienes un equipo profesional de cámaras, un equipo profesional de iluminación, pues es de una tristeza horrible ver las cosas de streaming, con 3 focos y la sala de tu casa. Está bien, yo entiendo la necesidad, pero a mí no se me da, no se me da, prefiero esperar, prefiero cuidarme y a lo mejor hacer unas cápsulas de respuesta de otra manera, porque creo que sí es un gran descubrimiento esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Estas plataformas, pero tenemos que aprender a usarlas de otra manera, tenemos que estructurar las cosas más para estas pequeñitas pantallas, para trabajar en close-up y en medium shot, porque ya más lejos la cosa se ve horrenda, ¿no? Entonces, algo tenemos que inventarnos y algo tiene que sobrevivir de la pandemia y en beneficio de los espectáculos, ¿no? Y en esta medida justamente de poder entender al teatro y repensarlo y al teatro cabaret, yo como espectador que llego y me siento en una butaca, ¿cuáles son los elementos que tiene que tener el cabaret actualmente para hacer cabaret? No hay una sola manera de hacer cabaret, ¿no? Hay muchas maneras de hacer cabaret. Empecemos por redondear qué cosa es el cabaret. El cabaret es el espacio. El cabaret es el lugar donde, ¿no?, los franceses desde el siglo XVII iban a tomarse una copita de vino y a comerse una tortita por ahí, una baguettecita, y a echar la hueva y a echarse unas canciones, ¿no? A ese espacio, a ese tipo de fonda, llegaban los músicos también, los músicos ambulantes, los músicos que no pertenecían a las orquestas de los teatros, llegaban
los actores sin trabajo, los saltimbanquis sin trabajo, y en este espacio nació el cabaret. Fue un espacio de marginales. El cabaret nació a través de estos espacios donde solo se iba a beber, a comer y a pasarla bien, ¿no? Los músicos pues iban y tocaban por la comida y poco a poco se fue organizando más el asunto. Tiene muchos caminos por cómo se llegó al cabaret en Francia particularmente, ¿no? Por otro lado, los molinos que antes de la Revolución Francesa estaban controlados por el Estado y tú no podías tener un molino propio, personal. Los molinos eran del rey y eran subsidiados o encargados a alguien. Tú llevabas tu trigo, porque tú hacías tu propio pan en tu casa, ¿no? Si no tenías la posibilidad de, pues váyanse a la Esperanza y tráiganme unos bolillos, pues tenías tú que hacer tu propio pan. Entonces se juntaban las colas de las moliendas, como aquí se juntaban las colas de las moliendas del maíz para las tortillas, y la visión empresarial, ¿no? O sea, ¿cómo entretengo aquí a la gente que pues se desespera de que no, las cosas no salen? Hubo un molinero muy entusiasta que en su molino, que luego se fue llamado el Moulin de la Galette, el molino de la galleta, dijo, ay, pues los voy a entretener con algo. Entonces hacía unos panecitos, unas galletas, y les ofrecía una copa de vino mientras esperaban a que su trigo fuera molido y les entregaran su harina. Y pues un espacio cubierto, y entonces pues también por ahí pasó un músico, y pues el músico tocó, y mientras el músico tocaba, pues estos esperaban más tranquilamente, y las canciones, y los músicos tocaban música para bailar, y pues las comadres bailaban con los señores, y dijo, y entonces se empezó en el Moulin de la Galette a volverse un lugar popular, un lugar en donde ya no era ir a llevar trigo a moler, sino porque además tenía una vista espectacular de la ciudad de París. Entonces grandes pintores de la corriente impresionista fueron, hay muchos dibujos y muchas pinturas sobre este lugar. Hasta 1880 y tantos, desde el siglo XVIII, ¿no? Y a principios del siglo XIX, el Moulin de la Galette fue el lugar, y otros espacios que también eran los jardines donde se iba a bailar. Había mucha actividad. Después de la Revolución Francesa, la gente mostró que tenía necesidad de socializar de otra manera, ¿no? Nacía una nueva clase social, los pequeños burgueses que trabajaban vendiendo verduras, en fin, que ya estaban liberados de tener que estarle pagando al conde, al duque o al príncipe o al rey. ¿No? Empezó la burguesía, el nacimiento de la pequeña y de la gran burguesía, y los consumos de otra naturaleza. En fin, todo fue combinándose, pero las tradiciones se guardaron, ¿no? Las grandes compañías de teatro italiano que habían llegado desde la época de los Luises a Francia. La comedia del arte dominó durante 300 años el teatro europeo. No hubo lugar a donde no hubieran comediantes de la comedia del arte, ¿no? Y ya en el siglo XIX, cuando nacieron las organizaciones de derechos de autor, pues a la comedia del arte le fue fatal, menos a Goldoni, que dijo, ¿a qué? Yo ahorita mis canovachos ahorita los registro y ¿no? Hizo una gran maldad, pero bueno, también hizo un rescate de las mejores cosas que pudo de algunas compañías de teatro de la comedia del arte. La comedia del arte decayó en ese momento porque pues no había una dramaturgia específica. La comedia del arte tomaba una obra de Ludovico Ariosto, una obra de cualquier otro autor, decidían qué historia, ¿no?
iban a contar, se sabía muy bien la historia, tenían un diseño de personajes, unos niveles socioeconómicos de los personajes, y en fin, ¿no? El asunto de la improvisación, que eso también fue una cosa que entendí e intenté aprender e intenté adaptar a nuestra mexicanidad, a nuestra idiosincrasia, porque tenemos muchos de los tipos parecidos, de los arquetipos en los que se sustenta la comedia del arte, y que eso fue gracias a los caricaturistas del siglo XIX también, ¿no? Que retrataron toda la escala social después de la independencia, ¿no? Pero todas las revoluciones, el teatro y el cabaret van pegados con todas estas revoluciones, y van cambiando y van adaptándose, pero nunca se quedan callados y siempre hay algo que decir, ¿no? Después de estas revoluciones, que son a veces nada más son el cambio de pues, los que estaban abajo, subieron unos cuantos escalones y los otros se fueron a vivir con todo el dinero que tenían a otro lugar, ¿no? Porque así pasa siempre en las revoluciones. Entonces, todo esto hierve en mi cabeza para el cabaret, ¿no? Siempre pienso qué es lo que hay que decir, qué tenemos, de qué tenemos que hablar. Actualmente, ¿no? Como el año pasado iba yo a hacer mi pasión número 22, 23, y pues no se pudo. Yo había empezado un taller que era como parte de la retribución social de un convenio de coproducción que tuve con Fonca. Di los talleres y el grupo que llegó fue un grupo muy interesante, muy trabajadores, y con ellos he estado trabajando los sábados durante todo el 20 y lo que va del 21. Y tenemos por ahí cosas muy, muy hermosas que han resultado en un espectáculo que esperamos poder hacer al aire libre, en la calle, porque creo que la opción para, si ya te mueres de gana de treparte un escenario, pues va a tener que ser un escenario pues como era antes, agarrar tu carro de Tespis y salir a ver dónde, un rinconcito acogedor, donde puedas plantarte y decir las cosas que tienes que decir. Entonces estamos esperando que, si tenemos suerte, que conseguir el financiamiento de la beca de Bancomer. Y si no, igual lo intentaremos hacer por nuestras pistolas, ¿no? Pero el teatro no se detiene, y el cabaret no se va a detener ya, nunca. Creo que es un género de teatro emergente que es aparentemente muy fácil de hacer, ¿no? O por lo menos eso nos quieren hacer creer los que hacen teatro serio, ¿no? Creen que ponerse una peluca y treparse unos tacones ya están haciendo cabaret. Y sí, bueno, están haciendo el tipo de cabaret de tacones y pelucas, ¿no? Pero el cabaret que yo he estado enseñando es un cabaret que requiere de mucha información, que requiere de mucha preparación física, de preparación intelectual, de investigación, porque es muy fácil entrarle a mentar la madre a todos los políticos. No dan motivos suficientes para que les digas el precio, el huevo y quién lo puso. Pero, pues eso es, digo, para eso no necesitas hacer teatro. Necesitas tener los de esos bien puestos e irte a parar frente a Palacio, sea local o sea nacional, o en donde se te ocurra, y decir de tu ronco pecho. Pero nosotros somos artistas. Tenemos un arte, tenemos una manera artística de decir las cosas, y eso no lo vamos a olvidar, ni lo podemos hacer de lado. Somos artistas, y los artistas comprometidos con nuestro momento histórico, con nuestro momento social, tenemos la obligación de hablarlo y de decirlo, ¿no? Entonces, el teatro está ahí, nada más que ahora sí se logre domar la, la pandemia que teníamos domada desde abril del año pasado. Y justamente, maestro, en 2017 usted recibe la medalla Mi vida en el teatro.
¿Cómo ve justamente usted su propia trayectoria? O sea, al voltear con un reconocimiento así, que justamente es hacia una trayectoria, ¿cómo ve usted su propia trayectoria? ¿Cómo ve al cabaret en estos años que han pasado desde que usted arrancó? Y justamente hacia dónde va usted y hacia dónde cree que también va el cabaret. Pues no sé a dónde vaya el cabaret, porque digo, no hay un solo cabaret, ¿no? Hay muchos, muchos cabarets. Yo estoy seguro que hay panistas cabareteros. No conozco a ninguno. Pero bueno, si hay cabareteros morenistas, hay cabareteros priistas, debe haber cabareteros panistas y ahí debe haber cabareteros como yo que no le creen el bendito a nadie, ¿no? Entonces, yo lo veo sano, vivito y coleando, ¿no? Y afortunadamente, mucha de la gente que yo he preparado se ha vuelto preparadora, ¿no? De nuevas generaciones de actores. Cecilia Sotres fue mi alumna en el Centro Universitario de Teatro. He sido el único profesor a nivel universitario que ha dado la materia de cabaret aquí, en la Universidad de Guadalajara, en la Universidad de Sonora, en la Universidad de Santiago de Chile, el único. Y me alegra mucho que haya gente que replique cosas, ¿no? Y que haya encontrado sus propios lenguajes. O sea, no hay una manera de hacer el cabaret. Todo lo que se haga en el espacio, en donde puedas beber unos alcoholes, comer algo sabroso, convivir con tus cuates y oír y ver un espectáculo inteligente o entretenido, porque ya por lo menos, si no es inteligente, por lo menos que sea entretenido, ¿no? Porque, insisto, para mentar madres no hace falta subirse a un escenario, ¿no? Uno puede mentar madres, bueno, que las redes sociales se han vuelto eso, ¿no? Frontones en donde se lanzan majaderías para ver quién las cacha y siempre habrá alguien que se ofenda en las redes sociales, ¿no? Pero el teatro y el arte es otra cosa, ¿no? Y nosotros como artistas tenemos la obligación de mantener una cierta ética laboral y una convicción de nuestras posiciones sociales y políticas, ¿no? Y la gente chaquetea, pues así es, pero es ley de vida, ¿no? Pues es la supervivencia también, yo lo entiendo. Hay una película muy hermosa de Isvan Chabot que se llama Mephisto, que es la historia de un actor que siempre está en la segunda línea, pero que con el ascenso del nazismo, él ve la posibilidad de abrirse paso, llegar hasta los meros meros y lo utilizan de una manera atroz, ¿no? Y por supuesto luego lo desechan. Entonces yo les recomendaría a varios compañeros actores y actrices que vean esa película, que vean cómo terminan los chaqueteros. Se llama Mephisto. Y está Karl Maria Brandauer, está maravilloso, es un actor extraordinario, pero es una parábola muy, muy interesante sobre cómo vendes tu talento al servicio de algo equivocado. Me regreso a mi pregunta anterior nada más entonces para preguntarle de usted. ¿Cómo ve usted su propia trayectoria? ¿Cómo usted se observa? La verdad, yo no puedo ver más allá de lo que he vivido y yo estoy contento con lo que he vivido. La verdad, no tengo mucho de qué arrepentirme. No, estoy contento, lo voy a seguir haciendo mientras pueda, mientras tenga la salud y la energía y las ganas. Hay días de mucho desánimo, de muchísimo desánimo, ¿no? Recibí la primera dosis de la vacuna y fue un golpazo, una fatiga horrible, horrible, un cansancio mortal de estar así como ahora, estamos ahora platicando, de repente sentí como se te bajaron las pilas, ¿no? No sé, la verdad, estoy contento de mi trayectoria, estoy muy contento de haber hecho lo que he hecho y lo que logré un movimiento de teatro a nivel nacional y con algunos visos por ahí internacionales y ya, pero no, nunca fue mi propósito, ay, voy a ser la superstar del cabaret. No, voy a hacer el cabaret porque me gusta.
de primera instancia. Me encanta, es un género que cuando lo descubrí supe que era mi lugar. Quiero replicar lo que yo aprendí, cómo lo concibo yo y cómo lo construyo yo, pero cada quien tendrá su propia manera. Lo único que sí hay unas constantes que yo siempre les repito a todos mis estudiantes de cabaret es, nosotros tenemos una obligación social, moral y ética. Nosotros no nos vamos a burlar de las víctimas. Nosotros vamos a burlarnos de los victimarios. Vamos a reírnos de los que detentan el poder equivocadamente. Vamos a burlarnos de los que se creen la palabra de Dios y vamos a poner en su lugar a los estúpidos que creen, ¿no?, que sus discursos son sensatos y son valiosos. De esos nos vamos a burlar. No del asunto de las minorías, a los pobres, a los jotos, a las lesbianas. No. Y esto no quiere decir que no hagamos chistes de homosexuales. Pero el chiste no es porque los homosexuales sean homosexuales, sino porque hay homosexuales estúpidos, porque hay homosexuales malvados, porque hay homosexuales rateros, porque hay homosexuales de otras naturales, porque tienen un vicio de carácter, no porque sean homosexuales. Es que en un caso de los gordos, uno no se va a burlar del gordo por gordo, sino porque es un gordo que tiene un vicio de carácter, porque es un lujurioso, porque es un majadero, porque es un envidioso. De eso nos vamos a burlar, no porque esté gordo. Ese es el propósito de la comedia, ¿no? Señalar los vicios de los personajes, no los físicos de los personajes. A veces una característica física puede ser como muy graciosa, pero ahora también con las generaciones de cristal, ¿no?, que yo ya no sé si son cristal de roca, cristal de bohemia o qué, pero son muy frágiles todos, ¿no? Ya no puedes decir mi alma y seguramente alguien va a repelar por las cosas que estoy diciendo. Pero la verdad es que sí necesita recuperar ese grado de conciencia de lo que es la comedia. La comedia no es contar chistes. La comedia no es hacer una concatenación de chistes. Ojo, que ahora yo respeto mucho a la gente que hace stand-up bien hecho, ¿no? Que es una recopilación de chistes que se compran y que tienes a un escritor y que hay una modalidad y una manera particular de crear el stand-up, pero mucho del stand-up que se está haciendo en México es una basura, ¿no? Una cuestión de burla hacia minorías, una falta de ética profesional al respecto, ¿no? Criticando a los compañeros, una majadería de insultar al público cuando se tomó el tiempo, la molestia y el dinero de pagar un boleto para ir a ver a que lo insulten. No, güey, José, ¿no? Hay maneras inteligentes y lo que muestran muchos de los estandoperos en este país es que la inteligencia se les negó de naturaleza, tal vez falta de ácido fólico. Justamente usted habla de una manera muy interesante, decir, el cabaret está ligado a la reflexión, está ligado completamente a un contexto social y a esta repensar la realidad a partir del arte, y eso creo que es algo muy valioso. Maestro, finalmente, si usted pudiera definir, que seguramente lo ha hecho por las clases, que seguramente por toda su trayectoria, para usted, ¿qué es el cabaret? Para mí el cabaret sigue siendo el espacio, por eso que ahorita no lo puedo hacer. Necesito el espacio físico del cabaret, necesito unos alcoholes, no para darme valor, sino porque me encantan los alcoholes de vez en cuando y porque me encanta la convivencia, me encanta estar, ver a la gente. La cuarta pared en el cabaret está absolutamente abolida. La reacción del público es lo que da la dinámica del cabaret. Hacer cabaret detrás de un cristal o a través de un cristal es tristísimo, porque es como al principio de la televisión, ¿no? De que sacaban los cartelitos de aplausos, risas, ¿no? No, si no hay una reacción inmediata, pues estás haciendo otra cosa, estás haciendo teatro filmado, estás haciendo
teatro grabado, no estás haciendo cabaret. El cabaret necesita la vitalidad de la respuesta inmediata del público que está ahí, que llegó ahí a verte, a tomarse una copa, a interpelarte, ¿no? Y si usted tiene ganas, pues interpélemela. Entonces, el asunto es esa, la vitalidad del cabaret, la inmediatez de la reacción y la habilidad de los actores de cabaret de recuperarnos y de que el show no se baje entre el público, ¿no? Nosotros tenemos el micrófono, nosotros tenemos la habilidad sin regañar, sin pelearnos. A veces, ¿no? Pues el alcohol lo ataca diferente con la gente, pero hay manera. Y si tú no ayudas a la gente tiene por qué creerte. Si la gente argumenta algo en contra de que tú estás proponiendo, podemos decir, bueno, vamos a terminando el show, nos echamos una chela y discutimos este tema. Pero ahorita este es un show, no te lo tomes personal. Uno no se sube a un ring, se sube a un escenario y expresa uno, porque además haces uso de tu ejercicio de libertad de expresión. Y el cabaret es eso, la libertad de expresión en su máximo esplendor, con sentido del humor y con ganas de argumentar, ¿no? Nadie debe tomarse personal el asunto de las bromas que uno hace en cabaret, ¿no? Siempre nosotros, los actores de cabaret, deberíamos estar en la posibilidad y en la disposición de sentarnos y, bueno, no podemos no estar de acuerdo, pero no nos vamos a pelear por eso, ¿no? No vale la pena. La gente se tiene que llevar la tarea, porque tampoco la gente va a tomar clase al cabaret. La gente va a entretenerse. Si de paso se lleva una idea a repasarla y a decir, ah, caray, no, cayeron los 20 después. Porque eso es lo que tiene que provocar el cabaret, que la gente se lleve una tarea y la resuelva en su casa. Porque si no, al final del show, uno pondría, pues ahora saquen su pluma y sus hojas porque va a haber examen. No, nosotros hacemos un espectáculo de entretenimiento. Nuestra finalidad es entretener y hacer que la gente se olvide un rato de los malos momentos del día y se relaje y si se lleva una idea para trabajarla y la trabaja y le cae el 20 y algo sucede, va a estar padre. El cabaret no va a cambiar al mundo, va a cambiar a algunas cuantas personas, pero eso es suficiente porque esas personas podrán ayudar a cambiar a algunas 2 o 3 personas más. Tendría que ser una progresión geométrica si nos lo permitiéramos.